Las telecomunicaciones, su origen y evolución. Hola, soy Julio. Esta vez quiero llamar la atención hacia el hecho de que los seres humanos somos seres eminentemente sociales. Que no, y sí que realmente lo es. Pues, pese a que podría parecer obvio, muchas veces lo obvio pasa desapercibido, siendo algo muy digno de novedad. Aunque esto parece no ser tan novedoso, las consecuencias sí que pueden serlo, tal como que los más grandes proyectos, los de mayor impacto en la historia de la humanidad, han sido realizados no por un solo individuo o por una sola persona, sino por grandes equipos de individuos que, si bien ha habido individuos destacados a través de la historia de la humanidad, sus aportes han sido tan solo parte de esos logros o esos resultados. La ciencia misma es un cúmulo de conocimientos recopilados, comprobados y ordenados a través de la historia de la humanidad, pero nada de eso habría sido posible si no tuviéramos o no contáramos con los distintos métodos de comunicación entre nosotros. Por lo que la comunicación ha representado un papel determinante para llegar al grado de dominio que hoy tenemos de la naturaleza y del mundo, esperando desde luego que todo esto sea para bien de todos. De cualquier modo, es de esperar que la humanidad vaya buscando, en la medida de su desarrollo global, nuevas formas de aumentar su alcance y su velocidad para contactar a sus afines con quienes espera alcanzar nuevos y nuevos resultados. Y uno de los aspectos que nos confiere ese dominio es la tecnología que va desarrollándose de manera vertiginosa. Y esa velocidad viene aumentando de manera exponencial desde que ocurrió la primera revolución industrial datada de 1760 a 1840, cuya base tecnológica la constituyó el invento de la máquina de vapor. Y una de sus principales aplicaciones empezó a ser los ferrocarriles, que ayudaron a desarrollar tremendamente la industria, puesto que mejoró en todas las formas de transporte, tanto de mercaderías como de personas. Luego tuvo otro impulso llamado la Segunda Revolución Industrial, datada desde 1870 a más o menos 1914, con los inventos del automóvil y el avión, y también nuevos materiales y combustibles, y el más reciente impulso llamado la Tercera Revolución Industrial, que se dio en 1970 a la fecha, con el desarrollo de la tecnología digital, la informática, la internet, la automatización industrial, la biotecnología y la búsqueda de energías renovables, y naturalmente los medios de comunicaciones. Aunque me atrevo a aseverar que nunca nada ha producido una aceleración tan sorprendente del desarrollo tecnológico, y que, trascendiéndolo, también ha influenciado múltiples áreas del desarrollo humano, como las comunicaciones móviles inalámbricas, que a su vez han experimentado cambios generacionales importantes, desde que Douglas Ring y W. Ray Young de Bell Telephone Laboratories produjeron el concepto de celdas hexagonales para telefonía móvil en automóviles en diciembre de 1947. En ese entonces eran tan solo ideas, y la tecnología para implementarlas aún no existía, y el espectro de frecuencias necesario para su implementación menos, porque ni siquiera había sido mapeado. Durante las últimas 4 décadas, esta tecnología ha evolucionado desde la primera generación, la 1G, seguida de 2, 3 y 4G, hasta alcanzar el umbral actual de la quinta generación, 5G. Y para comprender la magnitud del impacto que 5G ha tenido en nuestra sociedad, se espera para el año entrante, ya más o menos a finales del 2025, que la Internet 5G cubra hasta un 65% de la población mundial para final de ese año. Es esencial entender el desarrollo histórico de las generaciones anteriores, por lo que he considerado en este documento hacer una revisión de la tecnología asociada con el desarrollo de los métodos de comunicación desde que empezó su empleo en las telefonías de líneas fijas o terrestres, denominadas POTS o POTS, Plain Old Telephone Service, que significa servicio telefónico normal y antiguo. Para tal efecto, veamos que en las comunicaciones de líneas fijas, llamadas landlines por las compañías telefónicas, o circuito para que dos partes o suscriptores se comuniquen entre sí, necesitan una línea dedicada que normalmente utiliza un par de alambres de cobre, es decir, se instalan físicamente el alambre de cobre desde las cajas de distribución de líneas que se encuentran o se encontraban en puntos estratégicos de las poblaciones y ciudades, hasta la casa de habitación o edificación que tendría el servicio o el teléfono, la línea telefónica. De modo que se hizo necesario solventar el problema de tender una línea que conectara a cada abonado
con todo el resto de abonados telefónicos existentes en el poblado, en la ciudad, en la nación o en el mundo entero, lo cual habría requerido una enorme, enmarañada y costosísima infraestructura, porque suponiendo que se hubiera querido conectar un número X de abonados entre sí, habría sido necesario instalar el orden de X por X-1 medios de pares de conexiones, lo cual es un número nada práctico para acomodar. Problema que se soluciona aplicando el concepto de conmutación o intercambio, en inglés exchange, y que se aplica mediante una matriz de conmutación denominada Central Telefónica Local, Local Telephone Exchange, ubicada en la CO o Central Office. Esta sería la situación que se presenta con las líneas terrestres interconectadas sin una central telefónica, mientras que esta otra es la existente con la central de conmutación telefónica en la oficina central o CO. En la primera puede observarse cómo las líneas que representan pares de líneas realmente forman una maraña con tan solo 9 conexiones. Imaginemos si fuera 1 millón o más o mucho más. Y esta otra es la situación en la que vemos cómo cada línea individual de cada suscriptor o abonado converge en un concentrador o conmutador local ubicado en la oficina central o CO. Este se encarga de conectar dos líneas de suscriptores que quieren comunicarse por el tiempo que dure la llamada, estableciendo un circuito entre ellos, y que al finalizar la llamada o al colgar uno de los dos interlocutores, se libera dicho circuito, quedando disponible para el uso de cualquier otro par de suscriptores que quieran comunicarse. Un poco de la historia. La conmutación se llevó a cabo manualmente hasta finales del siglo antepasado, siglo XIX, cuando se introdujeron los conmutadores mecánicos, que eran enormes gabinetes con una complicada maquinaria electromecánica formada por motores y electroimanes. En los inicios de la década de 1950, se reemplazaron por los computadores Ericsson Crossbar Telephone Exchange, que, siendo más eficaces, aceleraron las conexiones al establecerse las llamadas de los suscriptores. Estos, a su vez, culminaron a mediados de los años 60 con la instalación de la primera centralita electrónica AT&T. La conmutación electrónica permitió que los suscriptores pudiesen conectarse a larga distancia sin la intervención de un operador intermedio. El Local Exchange que hemos visto hasta ahora permite la comunicación entre suscriptores, pero existe otro tipo de conmutador o central que no se ubica en una oficina central, sino en un edificio que vincula varias oficinas centrales o COs. Este se llama oficina Tandem Office, y alberga al conmutador electrónico que enruta llamadas que van de una ciudad grande a otra ciudad grande, o de un país a otro país, o de un continente a otro continente. Por lo que las troncales que convergen a él son de muy alto tráfico y por lo tanto son de gran cuidado y deben estar reemplazados con rutas redundantes para prevenir cortes de conexiones. Las áreas que se interconectan con estas oficinas tándem tienen códigos telefónicos distintos y son los 3 numeritos que se colocan en el como prefijo en el número telefónico de los abonados que se encuentran así de distantes. De modo que el conjunto de todas las redes telefónicas conmutadas por circuitos del planeta son denominadas en la literatura de las telecomunicaciones como PSTN, que en inglés significa Public Switched Telephone Network. El desarrollo de estas tecnologías era necesario estrictamente para dar el siguiente salto a las telecomunicaciones móviles, que su primera generación 1G también fueron basadas en un diseño de conmutación de circuitos y transmisión completamente analógica. En la segunda generación 2G se digitalizó la voz, es decir, muestreando las señales de audio de las llamadas y codificando estas muestras, fue posible perfeccionar y optimizar la forma en que se utilizaron los recursos e infraestructura de las redes de telecomunicaciones, porque se introdujo la conmutación de paquetes, que conjuntamente con la red celular incipiente, entonces hicieron posible las comunicaciones móviles como hoy las conocemos. Ahora vamos con la conmutación de paquetes. La conmutación de paquetes significa que el mensaje completo se fracciona en paquetes y cada paquete puede ser transmitido indistintamente
por diferentes rutas que estén disponibles, de modo que cada paquete lleva consigo la información necesaria para que sea dirigido al destino correcto y reensamblado con los paquetes restantes en el orden correcto también. La conmutación de paquetes permitió la transmisión de voz de la misma manera con que se transmiten los mensajes cortos de datos SMS o los mensajes multimedia MMS. Los paquetes están integrados por dos partes principales, los datos y el encabezado. Esta estrategia de dividir el mensaje en paquetes permite compartir la misma ruta de datos entre muchos otros usuarios de la red, lo cual hace mucho más eficiente el sistema. Las redes digitales están orientadas a establecer comunicación entre aplicaciones de software y los distintos elementos de la red, tales como dispositivos móviles, servidores, terminales de computadora, cliente y periféricos con que se prestan diversos servicios. A todos estos elementos se les llama de forma genérica nodos. Y para cumplir este objetivo se hacen necesarios dos tácticas que son parte de una estrategia. La estrategia de conformar una estructura de red organizada jerárquicamente en la que los detalles de los procesos se efectúen por separado en cada nivel y que los resultados de los procesos se trasladen al siguiente nivel con un acoplamiento mínimo basado en operaciones elementales entre los distintos niveles jerárquicos de la arquitectura de red. Es decir, que el conjunto de los protocolos y las capas definen la arquitectura de esa red que transporta paquetes. Estas tácticas son: la primera, ya sea dividir las funciones de comunicación entre varias tareas autónomas más pequeñas y manejables que se denominan capas y cuyo acoplamiento es mínimo y que se efectúa por operaciones elementales llamadas servicios. La segunda estrategia es: las funciones de comunicación entre las capas se ha estandarizado por medio de un conjunto de instrucciones, también elementales o algoritmos llamados protocolos. Para esto ha sido necesaria la normalización o estandarización de los protocolos, los servicios y la arquitectura de la red en general. De esta tarea se han encargado varias organizaciones, ya sea privadas y gubernamentales también estuvieron involucradas, tales como la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, que se ha implementado o incorporado la interconexión de sistemas abiertos, OSI, los cuales permiten que varias aplicaciones de software y diferentes equipos de diferentes marcas o fabricantes puedan comunicarse entre sí. Sin embargo, dado que gran parte, si no todas de las comunicaciones móviles a nivel global viajan por medio de Internet, se utilizan conjuntos estándares desarrollados originalmente para Internet por CERF y CAN de ARPA. ARPA es la Advanced Research Project Agency en la década de los 1960, los cuales son una verificación simplificada de los estándares de la OSI y constan de solo 4 capas y no las 7 capas de OSI, teniendo cada capa su propio conjunto de protocolos y que se denominan TCP/IP, en referencia a los principales protocolos utilizados, que son el protocolo de control de transporte TCP y el protocolo de Internet, el IP. Aquí podemos ver una gráfica que explica la arquitectura de red y que podemos ver que está conformada por 4 capas. Las dos inferiores constituyen la capa 1, que es la capa de acceso a la red, la capa de red, que es la capa 2, la capa de transporte, que es la capa 3, y la capa de aplicación, que es la capa 4. A medida que se desciende en las capas, se va agregando un encabezado que incluye el protocolo y las funciones que ésta realiza, así como la dirección de origen y la dirección de destino a la cual va cada paquete. A este proceso se le denomina proceso de encapsulamiento. Veamos ahora, empezando por la capa 4, que es la capa de aplicación. Esta está por encima de todas las capas, es la capa superior, y abarca una variedad de programas de software que pueden ser utilizados por un usuario o suscriptor móvil, y entre estos programas podemos mencionar algunos como el programa de correo electrónico, que es manejado por un protocolo llamado SMTP, que significa Simple Mail Transfer Protocol, el protocolo de transferencia de hipertexto, que es el HTTP, el protocolo de transferencia de archivos entre una terminal cliente y un servidor, que es el FTP, por ejemplo. Sigamos con la capa 3. La capa de transporte. Esta es la capa de transporte
Y en esta capa se encuentra un segmento con datos y un encabezado para poder transmitir los datos entre el emisor y el receptor, que se obtienen en la capa de aplicación. En este segmento los datos se componen de alrededor de 100 bytes o más de 1 kilobyte. Y el encabezado debe incluir las instrucciones requeridas o protocolos tales como el TCP o el UDP. El protocolo TCP, cuyas siglas en inglés significan Transfer Control Protocol, originalmente desarrollado por ARPA cuando estaba bajo la influencia de la industria de las telecomunicaciones y está orientado a la conexión, por lo que es muy parecido a la conmutación de circuitos en la telefonía. Este establece un canal de transmisión con conexión extremo a extremo entre el emisor y el receptor que garantiza la entrega de los mensajes con corrección de errores, y el receptor devuelve un paquete de acuse de recibido acknowledge. El protocolo UDP, cuyas siglas en inglés significan User Datagram Protocol, logra la transmisión sin el establecimiento de una conexión canal de extremo a extremo, sino que aprovecha la existencia de diversas rutas, por lo que no depende de esa conexión de extremo a extremo, sino que añade números de orden a cada paquete para que al ser recibidos pueda ser reensamblados en el orden correcto independientemente de sus tiempos de llegada. Pero a diferencia del TCP, no puede garantizarse la entrega ni que no lleve errores. Esto podría considerarse como una desventaja, pero a la vez tiene una sobreventaja, que precisamente es por eso que es mucho más rápido, lo cual lo hace ideal para la transmisión de vídeo. Enseguida caemos a la capa 2, la capa de Internet. A este nivel los paquetes ya incluyen las instrucciones para lograr una transmisión exitosa y se agrega un nuevo encabezado que incluye las direcciones del remitente y del destinatario. Y nuevamente el protocolo que está utilizándose también incluye. O sea, el protocolo de direccionamiento que cumple las funciones de 1. Etiquetado de los dispositivos e interfaz de toda la red con un identificador único. Y 2. Proporciona una dirección única a esos dispositivos e interfaces. Finalmente estamos en la capa 1, la capa LAN. Aquí el paquete se llama frame. Aquí los protocolos permiten que la trama navegue a través de la red de área local LAN, especificando un nuevo tipo de dirección que es el control de acceso, que es la MAC, que significa Minimum Access Control o control de acceso al medio. Esta dirección MAC se diferencia de la dirección IP en que son direcciones físicas e identifican a un dispositivo específico. Esta generalmente reside en una tarjeta electrónica que se denomina NIC o NIC, Network Identification Card. La tarjeta de identificación de red y que es proporcionada en cada dispositivo por el fabricante. Y las direcciones MAC identifican máquinas en la misma red de transmisión, en la capa 1 o la red LAN. Mientras que las direcciones IP utilizadas en la capa 2 establecen una conexión entre dos dispositivos MAC. Tal como se pretende ilustrar acá, las direcciones funcionan de la siguiente manera. Digamos que mi dispositivo inicia a enviar un paquete a una dirección IP de destino. Si este dispositivo reside en la misma red local que mi dispositivo, la conexión es establecida correctamente entre los dos a través del protocolo IP. Pero si el dispositivo destinatario reside en otra red, no se encontrará en la red local y el paquete deberá ser enviado al enrutador más cercano de la red LAN, el cual está identificado por su dirección MAC, que es física y única. Entonces existen dos maneras de hacer que el paquete llegue al enrutador adecuado. La primera es hacer broadcasting a todos los routers de la red LAN con su respectiva dirección MAC. De estos, el que reconoce la dirección IP de destino es seleccionado para estar en el salto correcto, mientras que los otros enrutadores descartarán el paquete. Y la segunda manera se llama ARP, que es Address Resolution Protocol, protocolo de resolución de direcciones. Este protocolo es capaz de establecer qué enrutador puede procesar el paquete en función de la dirección IP de destino del remitente. En todo caso, el enrutador posee dos direcciones MAC, la dirección entrante y la dirección saliente. Si el enrutador puede accesar a la dirección de destino, enviará al paquete a su dirección IP. De otro modo, se remitirá a su tabla de enrutamiento de direcciones MAC del siguiente salto de enrutamiento en función de la dirección IP de origen del paquete y le reenviará el paquete repitiendo así el proceso hasta que el paquete llegue a su destino final.
Como puede verse aquí, todos los enrutadores poseen direcciones IP y MAC en el lado entrante y un conjunto de direcciones diferente en el lado saliente. Las direcciones IP de origen y de destino en el paquete nunca cambiarán a través de toda la ruta. Las direcciones MAC solo cambian cuando cruzan de una red local a otra red local en su cambio hacia su destino final. Cuando el paquete sale del enrutador, adquiere su dirección MAC de salida, que se convierte en la dirección MAC del paquete. La dirección MAC de destino en el paquete es la dirección MAC de entrante del siguiente enrutador y que se obtiene por medio de la tabla de enrutamiento del enrutador del que está saliendo. Entonces, esto hace que el paquete cambie continuamente sus direcciones MAC de destino a medida que salta a través de cada enrutador, pero su dirección IP de destino final jamás cambia. Y es así como hemos culminado con esta breve, pero espero muy consistente, introducción a los sistemas de telecomunicaciones, en las que hemos visto un poco de la historia, de su desarrollo y evolución, tocando un poco de sus principios arquitectónicos y estructurales, y que han constituido las bases para el desarrollo de las nuevas redes de telecomunicaciones móviles, las cuales veremos en próximos videos. De modo que agradezco mucho a todos quienes han llevado su atención hasta este momento. Para quienes espero sea de interés y de utilidad estos conocimientos, y desde ya hago la respectiva invitación para que no se pierdan los próximos documentos que suceden en este.